quiero decir que como familia estamos tremendamente impactados. Nunca soñamos que íbamos a vivir una situación como esta. Nunca se nos cruzó por nuestra mente llegar a estado como el que estamos. Es, para usar una expresión gráfica, como una pesadilla para mí, para mi señora y para toda mi familia, que entre paréntesis me ha acompañado como se ha acompañado toda la vida, con pasión y con amor. Quiero señalar que para mí, en lo personal, es una situación fuerte, porque cuando tú estás hablando de tu hermano, cuando tú estás hablando de tu compañero, cuando tú estás hablando de tu amigo, cuando tú estás hablando de tu compañero de pieza durante años, dormíamos en Hitler los 3 hermanos juntos durante muchos años, y conocer por su propia voz y por su propia declaración lo que hizo es tremendamente doloroso, muy doloroso. Yo sé que hay muchas personas que creen que, o no creen, mejor dicho, que yo no sabía, o que esto es un tongo, o que es una arreglín. Yo hice confianza en mi hermano, una persona profesional que durante muchos años ha trabajado, que ha tenido sus altibajos en los negocios como tiene cualquier emprendedor, pero nunca me imaginé que me iba a engañar en la forma en que lo hizo. Incluso en varias conversaciones en los últimos años siempre me decía: confianza, hermano, yo soy la mejor persona que te puede cuidar tus intereses y jamás te voy a fallar. Uf, qué terrible, qué terrible. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, un hombre de 79 años, va a cumplir 79 años el próximo mes, viviendo una pesadilla. Nunca imaginé que mi hermano me iba a engañar de la manera en que lo hizo. Depositó toda su confianza, la de él y la de su mujer además. Es un momento muy duro para el clan Frei. Quiero saludar a que nos acompaña aquí en el estudio, la exministra Paola Tapia. ¿Cómo estás, Paola? Gusto de verte, gusto saludarte. Hola, Eduardo, Julita, Mirna, ¿qué tal? Claudio. Un gusto volver a estar acá con usted en el programa. Saludar también, obviamente, a las personas que nos están viendo y en particular la región de Valparaíso, nuestra región, sí, Eduardo, donde ahí estuve también participando en el proceso de la Convención Constituyente. Así que feliz, una gran experiencia que me la guardo aquí en el corazón. Qué bonito. Linda, vamos a hablar respecto a eso, pero veíamos las declaraciones, la única vez que Eduardo Frei, el expresidente, ha hablado respecto a esto, que se le llega a entrecortar la voz cuando dice definitivamente estamos hablando de mi compañero, de mi amigo. Conocer de su propia voz lo que hizo es tremendamente doloroso, y ahí tiene que hacer una pausa porque se quiebra, porque dice que él jamás imaginó lo que su hermano podría haberle hecho. ¿Qué te parece este caso? Bueno, la verdad es que obviamente es lamentable la situación, y además me gustaría extrapolarla a varias situaciones que viven numerosas familias, porque esto no es una situación poco común. O sea, estamos hablando de un expresidente, estamos hablando quizás de millones de pesos. Él lo decía además, el futuro, su vejez, cómo veía también ahí una inversión como familia, pero esto es algo que le pasa a muchas familias. Y fíjense que cuando uno está ahí conversando como abogado también, Claudio en esto también tiene referencia, suele suceder que a la familia las estafas se producen entre los mismos hermanos, familiares, a quienes se le da la confianza y se les da un cheque en blanco. Claro. Que es lo que hizo el expresidente Frei, le dio un cheque en blanco a su hermano. Entonces la verdad es que obviamente uno empatiza con esas declaraciones, que por lo demás considero sumamente sinceras. Esto es un proceso de investigación, todavía todo es eventual, pero evidentemente creo que es algo que nos enseña que tenemos que ver también cómo se administran los propios bienes y a quién se da realmente este poder. Ahí hay algo que me llama la atención, Claudio, y que me gustaría que tú nos explicaras. ¿Por qué él va y se autodenuncia? ¿Porque obtiene algún tipo de beneficio frente a un juicio? Lo que pasa ¿O porque es que se siente pillado y que ya sabía que lo iban
iban a denunciar. Él ya tenía los cheques girados, ya había reventado el sistema económico. El sistema ya se había dado cuenta que aquí había un problema, ya lo habían amenazado de que iban a llegar las primeras demandas. Entonces él se asesora con un abogado y él entiende que lo mejor que podría hacer para los efectos de aminorar la pena y de cooperar y de presentar esta forma de delación de todo lo que había ocurrido era que él mismo fuera y se autodenunciara en la fiscalía de todos los problemas que él estaba presentando económicamente. Por un lado, lo que buscaba también seguramente era proteger a su hermano, de haber tomado, de haber agarrado la cabeza de su hermano, dijo ya la embarrea. Ahora, ¿cómo evito que... Con razón, por fin, claro, iluminó. Vio la luz el hombre y dijo, ¿cómo saco este cacho también a mi hermano? Pues, si al final lo voy a reventar, lo voy a arrastrar conmigo. Y a él se le ocurre que la mejor manera es ir y confesar el delito y decir, sí, yo hice esto, yo hice todo esto, mi hermano no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque recordemos que los documentos falsificados aparecen a nombre de don Eduardo Frei. Entonces, al final, ¿cómo sacáis a tu hermano de todo esto si en teoría tú presentaste documentos firmados por tu hermano? Po? Entonces, era lo más lógico que él apareciera y puso el pecho de las balas y dijo, compadre, yo hice todo esto. Antes de que los titulares de prensa fuesen Eduardo Frei Ruiz-Tagle comete estafa o está en este problema, él dice, no, fui yo que lo engañé. Exactamente. Y mucha gente era lo que decía don Eduardo en la cuña. Van a pensar o no me van a creer que yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Y puede que en ese momento todavía algunos teníamos la duda de si sabía o no sabía realmente, porque extraño el tema de la autodenuncia, todo. Pero como ha avanzado la investigación y con todas las declaraciones de las personas que no trabajaban con don Eduardo, sino que trabajaban para Francisco en Almébar, se sabe que efectivamente quien estaba dejando la escoba era Francisco. Y eventualmente también está vinculado con su hijo, con Nicolás, que no es menor. O sea, aquí está todo ese rama de la familia Frei metida en un tremendo... De hecho, están agregando prisión preventiva. Lo que se está discutiendo ahora es que esta persona, Francisco Frei, se vaya a la cárcel. Y después detrásito viene su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué prisión preventiva? ¿Por la cantidad de delitos? ¿Por la peligrosidad que representa? Porque es la medida más gravosa que tiene el sistema. Paola, sí. Paola. No, no, efectivamente, por todas las anteriores, Eduardo, porque en el fondo aquí estamos tratando de varios delitos que pudieran ocurrir. En segundo lugar, evidentemente hay un peligro que esto pudiera sucederle a otras personas. También, eventualmente, él como administrador, ahí uno desconoce si además lo era de otras personas adicionalmente, así que evidentemente eso da lugar a que solicite el Ministerio Público la prisión preventiva. Hay varias... en la investigación, que son como 5 tomos, son una cantidad de información impresionante, se entrevistó a varios gerentes generales de factoring que tuvieron algún tipo de negociación o que creyeron haber estado haciendo negocios con Eduardo Frei y no fue así. Terminaron haciendo negocios con Francisco Frei. Y dentro de las declaraciones que hacen estos gerentes generales dentro de la investigación, por ejemplo, me llama la atención una que dice: Francisco siempre andaba con el discurso de la familia y su apellido, hablaba de su padre, de su hermano, decía que ellos como familia no podían tener ninguna falta. Siempre usaba la familia Frei, su padre y hermano presidente. Decía que no podían tener problemas financieros por la honra de la familia. Usando el nombre. Entonces, claro, de siempre, si hermano del expresidente, si tiene sentido que no puedan aparecer relacionados a ningún escándalo. Y hasta ese minuto, las dos empresas se veían más o menos confiables, las dos sociedades se veían como confiables. Entonces, y si venía avalado supuestamente de una carta firmada por Eduardo Frei, confiaban. Almadena venía mal. Almadena, que era la sociedad de Francisco, estaba mal. Pero lo que pasa es que él siempre, cuando llegaban y lo querían cuestionar en los directorios, por ejemplo, los factoring, que mucha gente que trabaja en empresas sabe lo que era un factoring, a pedir, oiga, me presta platita y yo le paso. Creo que es un factoring para la gente que no sabe la Básicamente, tú entregas documentos y ellos te pasan plata a través de por la entrega de estos documentos, pero se basa en la confianza del negocio. Entonces él, cuando llegaba a estos lugares, llegaba diciendo, oye, a ver, paren un poquito, yo soy Francisco Frei, mi hermano, los papeles que estoy presentando acá, las garantías que estoy dejando son de mi hermano, mire, la hipoteca que estoy constituyendo es de don Eduardo Frei. ¿Usted va a dudar de don Eduardo Frei? Recuerde que es de quién somos hijos, de quién no se olvida. Entonces, cuando te tiraban toda esa pachotada encima, los gerentes decían, bueno, sí, tiene razón, o sea, son gente pública, de notoriedad de solvencia, o sea, ¿cómo van a estar cómo puede ser que Eduardo Frei no haya firmado esto? ¿A quién se le iba a ocurrir que le falsificaron la firma a Eduardo Frei? Pues? Entonces, lógicamente, los gerentes decían, creíamos y le pasábamos 100 millones, 200 millones, 300 millones, lo que nos pedían, nosotros les pasábamos, porque claro, con ese discurso, todos los gerentes decían, bueno, tienen razón, aquí nadie no va a aparecer nunca un Frei pidiendo disculpas públicamente, ni menos estando arriesgando prisión preventiva como un vil delincuente de cuello y corbata. Esto no hay ninguna diferencia entre Garay y ahora Francisco Frei. Se lo digo así de simple. A la luz de los hechos, no hay ninguna posibilidad de que aquí haya un vuelco y que el expresidente se vea salpicado
por esta situación? Hasta ahora, por lo menos con los datos relatados en la formalización, todo apuntaría que quien cometió el delito en calidad de autor de todo esto fue Francisco, el hermano. No han logrado vincular a don Eduardo que tuviese algún grado de conocimiento. Lo que sí se sabe es que quien podría estar vinculado a Francisco es su hijo, que es Nicolás Frey. El sobrino del expresidente. El sobrino, que también hace la misma. Yo soy sobrino de... Bueno, es director de TVN, fue director de TVN muchos años, está vinculado a los medios de comunicación, el hombre, sí, no es cualquier persona. Fíjate que lo que te comentaba más temprano, Claudio, a ver, yo no tengo en este minuto el total de la fortuna de Eduardo Frei Ruiz Tagle, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que de acuerdo a lo que fue su declaración de renta del año 2018, publicado por Dominus Capital, él el año 2019, ¿no es cierto?, reporta más de 438 millones de pesos en ingresos anuales, entre sueldos, pensiones, otras rentas, por más de 153 millones de pesos, retiros programados por 75 millones y otros ingresos 210. O sea, por eso te decía, estamos hablando de una persona de alto nivel de ingresos. Yo no sé si hablar de millonario, porque habría que establecer, claro, cuál es la categoría para decir si tú eres millonario o no. Pero, a ver, estamos hablando de mucha plata. Ahora, sí es cierto que estos 1.500 millones defraudados golpean poderosamente a la familia, ¿no? Es decir, a la familia y a su patrimonio. Es una parte importantísima del patrimonio que se ve afectado. Vamos a entrar al cagüín, porque hay gente que dice por ahí, señores, realmente la familia Frey Larrechea tiene inversiones en otros lados, en exportaciones, sociedades medias, y hay otras cositas. Lo que pasa es que Saturno... Está el negocio de los vinos también. Sí, Saturno S.A. era como la carta... No sé, bueno, lo que pasa es que como yo soy abogado me toca trabajar muchas veces con el patrimonio de la gente. ¿Como la sociedad de inversiones? La sociedad de inversiones típica que tiene la familia. Tú te juntás con una familia y la gran cantidad de lucas la tienen en una sociedad que es donde guardan las cosas. Y con otras sociedades solamente juegan. Son las que arriesgan un poco pero tienen patrimonios menores. Yeah. Saturno era la sociedad donde estaba todo el patrimonio de la familia Frey Larrechea. Era donde estaban las lucas de la señora Marta con las lucas de don Eduardo. Y por lo tanto, por eso que solamente las podía tocar el hermano. Por eso solamente eran de confianza del hermano, de Francisco. Según ellos, era la carta de jubilación o el fondito de jubilación que tenían para cualquier cosa de la familia Frey Larrechea. Y también de los hijos. Porque de las cuatro hijas, son 4 hijas, ¿no? Por eso... Entonces, es que el daño es terrible, porque es tu descendencia, es la manera en que estas familias, estos clanes se proyectan hacia el futuro también a través de su propia descendencia. Entonces, porque ahí le van dejando las lucas a la familia. Por ejemplo, el típico fondo que venía del papá presidente, pasa al hijo, después pasa a la hija, y así los mantienen las lucas en la familia. Pero aquí lo increíble fue realmente como un hermano de forma fría, y con un ánimo delictual increíble, porque cometió todos los delitos económicos que había en el Código Penal, lo fue buscándoles, check, todos.